Bien, gracias por acompañarme en este recorrido informativo. Soy Juan José Ríos. Ahora, a las 8:45, abre el espacio del análisis y las entrevistas. Gracias, muy buenas noches. Arrancamos ya este segmento de las entrevistas a las 8:45 en esta noche de martes 28 de julio, ya a pocos días de que este séptimo mes del año termine y nos adentramos al mes de agosto. Como todos los martes, también saludamos a Marinés Rivera, que se suma a las entrevistas. ¿Cómo estás? Bien, Mario, un gusto estar aquí de nuevo a las 8:45, pues listos para abordar un poco acerca de temas complicados en medio de toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Tema de educación, tema de agenda legislativa, y ya estamos entrando pues a finales de julio, ya vamos a empezar a arrancar el mes de agosto en medio de esta nueva normalidad. Hoy sí tenemos una nueva normalidad. Hoy sí es una nueva normalidad, Así ¿no? es. Es el segundo día que el toque de queda inició hace apenas a las 9 de la noche. Exactamente, y con todas estas medidas, pues obviamente con más movimiento en la calle. Aunque a mí me extraña un poco porque al salir pues de mi casa no encontré mucho tráfico, ¿sabes? Como que siento que de cierta forma sí la gente se sigue guardando en casa, pero habrá que abordar todos estos temas de igual forma. Habrá que hacer el análisis dentro de 15 días cuando se revise cómo nos fue con los números, sobre todo acá en el departamento de Guatemala, que es la región central del país la más afectada por el tema del COVID. Pero el COVID no solo es tema salud, por supuesto, es el tema importante y principal, pero a raíz de este confinamiento y la pandemia, pues hay temas que le trastocaron la vida al ser humano, no digamos a los niños, hablamos del ciclo escolar. ¿Cuándo volverán los niños a las aulas? Y los programas que ha lanzado la cartera de educación para tratar de que por línea, o sea, en línea, puedan los niños seguir aprendiendo y poder seguir cursando sus grados. Hablamos de plataformas como Mineduc Digital, que se ha lanzado desde que esto inició. Y pues bueno, ¿ha funcionado esto? ¿No ha funcionado? Y la pregunta que se hacen muchos padres de familia, ¿qué va a pasar con este año lectivo? Le damos la bienvenida al licenciado Héctor Cermeño. Él es viceministro técnico de la cartera de Educación Pública para hablar precisamente de este tema tan importante que todos los padres están muy pendientes. ¿Qué va a pasar con el ciclo escolar y qué va a suceder? Muy buenas noches, viceministro. Bienvenido. Muy buenas noches, para servirles. Es un placer estar acá con ustedes y atender ahí la entrevista que ustedes tienen a bien hacerme. Viceministro Cermeño, pues si nos puede contar un poco acerca de cómo le han dado pues continuidad a todo este tema de la educación en medio de esta pandemia que estamos viviendo, y contarnos también un poco acerca de esta pues plataforma que están impulsando, que es Mineduc Digital. Muy bien, buenas noches a toda la audiencia. Para iniciar, quisiera contarles que el Ministerio de Educación, ante la emergencia suscitada ya hace unos meses, allá por el 13 de marzo, decidió diseñar y crear una estrategia denominada Aprendo en Casa. Esta tiene un contenido importante como propósito principal dar continuidad al servicio educativo a los estudiantes por diferentes medios. Dentro de ellos puedo citar la televisión, a través de la cual se hace difusión de sesiones de aprendizaje que son importantes, y estas están fundamentadas en adecuaciones curriculares que se han hecho de conformidad con el currículum nacional base. Las sesiones de aprendizaje son grabadas diariamente en el Ministerio de Educación por un canal que ha suscrito un convenio con el Ministerio de Educación para hacer donación de tiempo. Específicamente son 4 horas y media las que tiene como donación. Maestros tanto del sector público, privado, y maestros particulares que voluntariamente se suman a este esfuerzo para poder aportar con clases relativas a las áreas que han sido priorizadas: comunicación y lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y tecnología. Y para el ciclo 1 de escuela primaria
medio social y natural. Ahora bien, Además, viceministro, ¿cuántos estudiantes del sector público están con esta modalidad? Digamos, ¿cuántos se inscribieron para el ciclo lectivo 2020 y que, pues bueno, esta pandemia dejó en pausa el ciclo escolar? ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? digamos, estamos hablando de un aproximado de 3.8 millones de estudiantes de todos los niveles educativos, que van desde el nivel de educación preprimaria hasta el ciclo de diversificado. Ahora bien, viceministro, ¿se tiene alguna fecha, por ejemplo, de regreso a clases, algún tipo de plan de una forma también de regreso más escalonada? ¿Y qué protocolos, digamos, contemplaría también en su momento este regreso a una nueva normalidad también en el área estudiantil? Justamente por lo que usted pregunta, el Ministerio de Educación en primera instancia está procurando salvaguardar la vida de los estudiantes y la salud, y ante la situación como se ha presentado, la pandemia, no es el momento propicio para hacer una apertura de centros educativos. Lo que el Ministerio de Educación ha estado haciendo desde el mes de marzo, que se dio la suspensión de clases presenciales, es poder dar continuidad a los aprendizajes de los distintos estudiantes que están matriculados actualmente. Los protocolos que en algún momento se espera aplicar están, digamos, concentrados en el hecho de poder guardar ese distanciamiento entre los estudiantes y, digamos, de una manera escalonada y ordenada, poder estar dando atención a los estudiantes. El Ministerio de Educación ha estado descubriendo algunas nuevas formas de poder hacer entrega educativa, y obviamente esta pandemia ha permitido contar con cierta creatividad e iniciativa del personal profesional técnico, como también de los docentes a nivel nacional, y como también se ha hecho en los procesos de entrega de alimentos, manteniendo protocolos de atención a los padres de familia a través de los directores y docentes y organizaciones de padres de familia para, digamos, evitar el contagio. Y obviamente con los estudiantes se mantendrá al momento de poder reiniciar ya la apertura de los centros educativos las medidas de prevención que corresponden para no ponerlos en riesgo. Ahora bien, viceministro, ¿cómo medir desde la cartera de educación, cómo medir que realmente los estudiantes están atendiendo estas modalidades? ¿Cómo realmente medir que esto está siendo una herramienta eficiente? Bien, digamos, les he citado únicamente la televisión, pero además hay ciertas sesiones de aprendizaje que se transmiten por radio, y hay guías de autoaprendizaje que han sido y distribuidas a todo el país, a todos los niveles educativos, para que, digamos, localmente los docentes y los padres de familia puedan contar con este material que les es de utilidad, con procesos de autoaprendizaje y de autoevaluación a los estudiantes. Hay una mesa técnica nacional de gestión a nivel nacional que ha permitido el poder estar haciendo evaluación constante de cómo está el comportamiento, de la situación de la emergencia, cómo poder establecer ciertas estrategias de llegar hasta los hogares de los estudiantes. Los docentes han participado muy abiertamente y positivamente para poder lograr la atención de los estudiantes. Hay mesas departamentales de atención a la emergencia y también hay mesas municipales que se encargan de poder apoyar a las organizaciones de padres de familia y dar el seguimiento. Y esto nos permite a nosotros establecer un monitoreo en las distintas entregas de los programas y proyectos educativos.
Viceministro, usted mencionaba algo pues que empezó, digamos, desde el inicio de la pandemia, que era el tema de entrega de alimentos. ¿Cómo está ese tipo de ejecución dentro del Ministerio de Educación? ¿Cómo les ha ido pues entregando estos alimentos a los estudiantes en sus casas? ¿Cuál es el estado de toda esta ayuda? Con relación a la alimentación escolar, que esta se da con relación a la ley emitida para poder lograr atender a los estudiantes del nivel preprimario y primario. Hasta el momento se ha hecho una tercera entrega de alimentos para 2.4 millones de estudiantes de estos dos niveles mencionados. Esto nos ha permitido a nosotros el poder hacer entrega aproximadamente de 51 días y estamos en espera de poder lograr la entrega de otros 50 días de alimentos a los estudiantes. Ustedes recordarán que originalmente la entrega de la alimentación escolar se hacía en cada centro educativo con la participación de padres de familia, con la preparación diaria de los alimentos. Sin embargo, ante la suscitada pandemia que nos tomó por sorpresa, no solo en el país, sino que a nivel mundial, el Ministerio de Educación logró emitir un acuerdo al tenor de la Ley de Alimentación Escolar con una consulta que se hizo a Contraloría General de Cuentas para poder hacer entrega de alimentos no perecederos. Y estos se hacen a través de las organizaciones de padres de familia, a quienes se les hace la acreditación a sus cuentas por parte del Ministerio de Educación del recurso necesario dependiendo de la cantidad de estudiantes que hay por centro educativo, a razón de 4 quetzales por cada uno de los estudiantes. Ahora Y bien, como, ¿sí? ahora bien, viceministro, abordando otras temáticas que conlleva toda esta situación que ha afectado el ciclo escolar 2020, nos adentramos al mes de agosto, digamos, nos adentramos a los meses en donde, sobre todo en el sector diversificado, muchos jóvenes salen a práctica o salían a práctica supervisada, los exámenes, bueno, de medio año de junio, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasa con los graduandos? ¿Qué pasa con los seminarios? O sea, todo el tema que conlleva entrar en el ciclo escolar guatemalteco a los meses de agosto, septiembre y octubre. ¿Qué va a ocurrir con todo eso, viceministro? Muy bien. Qué bueno que me pregunta al respecto y ahí puedo eh, contarles a ustedes y a toda la población que se emitió un acuerdo ministerial 1622. Este ha permitido que, digamos, en el caso de seminario como de la práctica, se pueda hacer una sustitución en cada caso. Por ejemplo, en el seminario, los estudiantes hacen una investigación individual, que esto se sale de la normalidad como se venía haciendo en años anteriores, porque los estudiantes se agrupaban para hacer su trabajo de investigación. En este caso, los estudiantes en el seno de su hogar, con los recursos o las fuentes de las que disponen en sus hogares, utilizan la información para poder preparar un informe. Y el tema que ya había sido establecido desde inicio del año es nutrición y unas técnicas que se sugirieron en los lineamientos establecidos para que los estudiantes realizaran entrevistas en su hogar a padres de familia, a tíos o a otros familiares para poder ir organizando su trabajo de seminario. En el caso de la práctica, se hizo una sustitución, ya no de manera presencial en los lugares a donde habitualmente los estudiantes han acudido para poder hacer sus prácticas, y eso ha permitido que los estudiantes en esta época estén realizando laboratorios o estén realizando proyectos y al final
entregan un informe que les permite a ellos el poder acumular una nota para poder obtener ya la aprobación. Viceministro, yo sé, como ya ha mencionado usted, pues el tema de volver a clases, de la presencia física de estudiantes, pues aún falta mucho para hablar del tema. Sin embargo, pues usted mencionaba que dentro de las medidas que todos conocemos para pues mitigar de cierta forma el tema de coronavirus, se contempla el distanciamiento social. ¿Cómo lograr ese distanciamiento social? Pues con la infraestructura de algunas escuelas es bastante complicado. ¿Llevarán acciones ustedes para restaurar algunos centros educativos, por ejemplo? Sí, digamos, tomando en consideración el tema de lo que ocurre actualmente por la emergencia, el Ministerio de Educación está haciendo remozamientos en centros educativos y eso se hace a través de las organizaciones de padres de familia y como una forma también de incentivar la economía local. Con un promedio aproximado de 75,000 quetzales que le son útiles a las organizaciones para poder hacer los remozamientos y se ha hecho bastante énfasis en, digamos, el poder habilitar muy bien servicios sanitarios o lograr a través de gestiones con las comunas de los municipios a los que pertenecen las escuelas de la introducción del servicio de agua. Sí se está haciendo un esfuerzo conjunto con los docentes y las organizaciones de padres de familia para poder lograr que los estudiantes a su regreso a las escuelas cuenten con condiciones básicas para poder estar muy bien. Viceministro, hablando del sector privado educativo, eh, hay muchas dudas respecto a ello por padres de familia que pagan colegiaturas, sobre todo la preocupación de qué va a pasar a finales del ciclo escolar, el tema de los exámenes, el tema de inscripciones. Muchos se quejan de las deficiencias en cuanto a poder implementar clases en línea. A veces se les da material a los niños, a veces no. Otros padres pues consideran o han expresado que es muy complicado todos en casa, que los niños se puedan sentar frente a una computadora, en fin, todo lo que conlleva tener a los niños en casa estudiando. Si hablamos del sector escolar privado, ¿qué disposiciones ha contemplado la cartera de educación en cuanto a esta área? El Ministerio de Educación emitió 2 circulares específicas para la continuidad del servicio educativo en los colegios o en los centros educativos privados. Estos han permitido que dichas instituciones privadas elaboren planes estratégicos con la organización de adecuaciones curriculares o priorizaciones para ser entregadas a las autoridades distritales. En este caso, podríamos hablar de profesionales que realizan funciones de supervisión educativa o que pertenecen a un sistema nacional de acompañamiento educativo denominado SINAE. Y ellos hacen la debida autorización y el acompañamiento respectivo a los centros educativos para poder darle continuidad a los estudios a cada uno de los estudiantes inscritos en dichos colegios. Viceministro, ahora en cuanto al tema también de maestros, ¿cómo se ha llevado a cabo también el tema, por ejemplo, de capacitación a los maestros durante toda esta situación? Importante la pregunta porque, digamos, el Ministerio de Educación ha logrado modernizar su plataforma y ha permitido con ello el poder dar oportunidad a los docentes de poder tener opciones de capacitación. En este caso, el Ministerio de Educación ha logrado convenios con bibliotecas digitales, por ejemplo, Británica, Odilo, Bloom, y además con otras organizaciones como Tommy Inc., a través de el cual se ha logrado la capacitación hasta el momento de más de 8,000 maestros. Y por otro lado, un convenio suscrito con FUNCEPA para poder
tener cursos con una organización denominada Coursera, que ha proporcionado 50,000 licencias. Y también a través de Mineduc Digital, que se abren opciones importantes para que los docentes puedan contar con procesos de capacitación. Este proceso no se ha detenido y además hay otras opciones digitales, como por ejemplo una revista digital a la cual pueden tener acceso los docentes para hacer lecturas sobre investigación, enfoques pedagógicos, de evaluación, escritos por profesionales nacionales como también internacionales. Y un blog educativo, ¿verdad?, con el acompañamiento y apoyo del Consorcio de Universidades, quienes también tienen distintos temas que van en la línea de poder lograr que los docentes y también los padres de familia puedan tener consejos específicos para poder afrontar el confinamiento, poder afrontar también esta situación de emergencia que se ha dado. Los docentes han estado siendo atendidos, como les decía, con estos procesos de capacitación en línea, ¿verdad? Los webinars que se han hecho famosos también. El cambio o el salto ha sido bastante importante y contrario, digamos, a que el Ministerio de Educación se detenga en su esfuerzo, desde el inicio ha logrado la contribución, la cooperación, tanto de organizaciones nacionales o internacionales como de la iniciativa privada, para poder ir sumando esfuerzos en este proceso de mejora continua de la formación de los docentes, apoyo a los padres de familia, como también la atención a los estudiantes. Viceministro, ¿qué pasa, digamos, con aquellos estudiantes que viven en comunidades muy remotas en el país? Para nadie es un secreto que acá en Guatemala hay niños y jóvenes que a veces tienen que caminar más de 1 hora para ir a su centro de estudios público. ¿Qué pasa con esta población, viceministro? ¿Quién los está monitoreando? ¿Cómo están viendo? Hay regiones donde no hay servicio de energía eléctrica. O sea, es un poco complicado esta metodología de en línea o por televisión. ¿Cómo se está monitoreando que esta población no esté, digamos, olvidada o abandonada en cuanto a la educación en este año atípico? Digamos, esta realidad del país, ¿verdad? Por muchos que la conocemos porque hemos iniciado en el área rural a prestar nuestro servicio educativo. Por el momento, el Ministerio de Educación cuenta, como les decía a ustedes, con distintos medios para poder hacer llegar ese servicio educativo. Aquí es donde las guías de autoaprendizaje, como los lineamientos que se dan a los padres de familia para poder apoyar a sus hijos o a los encargados de preprimaria, de primero y segundo, se logra, digamos, llegar hasta las comunidades más remotas. Y los docentes que les planteaba a ustedes con antelación, la participación decidida que tienen en todo este proceso. Y ellos han logrado el poder atender a los estudiantes que están en estas comunidades remotas y eso nos ha, digamos, permitido el poder tener, digamos, presencia en estas comunidades, como les decía, a través de la entrega de estos materiales educativos impresos. Viceministro, pues algunas personas argumentan quizás que este ha sido pues un año perdido en el tema de educación, ¿no? Por varias dificultades que ya mencionaba Mario, algunas personas pues tienen dificultad de acceso a internet, televisión, de radio, es más difícil que los niños pues presten atención en estas circunstancias, que realmente absorban toda la información de educación. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Podemos decir que es un año perdido en tema de educación o qué opina usted? Pues diríamos que no se ha perdido, sino que al contrario se ha ganado, porque el Ministerio de Educación ha mantenido desde el inicio
una constante, y esa constante ha sido la ocupación de poder tener diferentes medios para poder hacer llegar el servicio educativo y la continuidad en los aprendizajes. Obviamente podemos comprender de que como es un año atípico, una situación atípica como ustedes la han denominado y como ocurre acá en este país y en otros, también hay bastantes desafíos y esos desafíos nos han permitido el poder generar otras formas, otras maneras de poder lograr llegar a los estudiantes. Y aquí, digamos, sí es importante hacer el reconocimiento al trabajo de los docentes en este apoyo que han brindado para poder dar continuidad al servicio educativo, como también para poder apoyar en los programas, como por ejemplo la entrega de la alimentación escolar. Viceministro, ya para ir finalizando, nos queda poco tiempo en esta entrevista. Hay mucha expectativa de lo que vaya a ocurrir en los meses de octubre y noviembre cuando se cierra el ciclo lectivo en Guatemala. Habrán evaluaciones por línea, se va a pasar a los niños por decreto, esa es una alternativa que ahí está planteada sobre la mesa. ¿Qué va a ocurrir, viceministro? Ya, bueno, en primer lugar, digamos, de las dos situaciones que plantea, el Ministerio de Educación no tiene, digamos, ningún pensamiento, ninguna determinación en cuanto a decir que los estudiantes van a ganar por decreto. Eso está descartado totalmente. Y eso lo fincamos en el hecho de que el Ministerio de Educación desde un inicio ha dado continuidad a la atención educativa a los estudiantes. Eso es lo que, digamos, podría yo comunicarle a usted y a la población con relación a esta inquietud. Y en el tema de las evaluaciones, ¿cómo van a hacer para verificar que realmente un estudiante pueda ganar el grado y pasar al siguiente? Sí, en este sentido, podemos nosotros hacer como en la línea del tiempo, desde que aparece la emergencia por la pandemia COVID-19, dos momentos importantes. Un momento presencial, desde el 8 de enero hasta el 13 de marzo, que los estudiantes estuvieron presencialmente en cada centro educativo. Ahí habrá que contar con una valoración por parte del docente, quien tendrá que presentar un informe de avance de cada uno de los estudiantes. Y otra parte en esta línea del tiempo lo constituye esta manera muy diferente a distancia o digamos en la manera como se ha estado atendiendo a los estudiantes a través de los diferentes medios, ¿verdad? Y eso también va a permitir que el estudiante utilice el portafolio. Y el portafolio es una herramienta pedagógica que permite el poder contar con información del trabajo realizado por los estudiantes. Y ahí también el docente tendrá que hacer acopio de esa información del trabajo realizado por el estudiante, obviamente también con el acompañamiento, el apoyo de padres de familia, algún encargado o familiar que ha logrado dar el seguimiento al proceso de aprendizaje con la utilización de las guías de autoaprendizaje que se han logrado entregar a los estudiantes. Viceministro, pues ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje final para todos los padres de familia que nos están viendo en conclusión? En conclusión, yo diría a los padres de familia que les agradecemos por el apoyo, porque realmente los padres de familia han estado muy compenetrados, atendiendo y dando acompañamiento a sus hijos en casa. Vemos nosotros la participación muy decidida de las organizaciones de padres de familia, a los docentes también, un agradecimiento por el apoyo que han brindado, a la cooperación nacional e internacional, a la iniciativa privada que se ha sumado
a este esfuerzo por poder dar continuidad al servicio educativo. Y yo diría que mantener la calma, que es importante, y siempre mantener esas medidas de prevención para evitar el contagio. Bueno, gracias, viceministro Héctor Cermeño de Educación, por haber atendido esta entrevista acá en A las 8:45. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Bueno, hay un poco del panorama en cuanto a la educación pública y el tema de esta pandemia. Yo veo complicado lo que se viene en estos próximos 3 meses. Sin ser pesimista, no veo yo que el Ministerio de Educación tenga las herramientas totales para poder garantizar que estos 3.8 millones de estudiantes, pues, uno, estén recibiendo esta metodología. O sea, seamos honestos, o sea, No, seamos yo muy honestos. concuerdo. Y dos, cuando llegue el momento de evaluar a los niños para pasar al siguiente grado, ¿no? Exacto, creo que en el tema de evaluación, pues ese es un gran problema y sobre todo regresar a las aulas, no solo considerando por el tema de edad, que es bastante ya complicado cumplir con todas esas medidas de distanciamiento, sino que ya como bien mencionaba él, tema de agua, por ejemplo, para el constante lavado de manos con el cual no cuenta, un recurso con el cual no cuentan muchas escuelas, tema de distanciamiento social, no sé, creo que es un escenario pues bastante a largo plazo, pero complicado seguirlo manteniendo también en estas circunstancias. Sí, sobre todo porque, pues bueno, para enero que tendría que iniciar el nuevo ciclo escolar, pues no se avisora que el tema, uno, que hay una vacuna en el país o un medicamento 100% efectivo. Es un gran reto para el gobierno el tema educativo en medio de esta situación. Vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar del Congreso de la República y la agenda legislativa en esta semana bastante convulsa. Ya venimos.